acerca del deseo de Dios de que encontremos nuestro lugar, ¿ok? Que encontremos nuestro lugar en donde Dios nos ha llamado. Empezamos hablando hace semanas atrás acerca de cómo es el deseo de Dios que vivimos en tierra de promesa y cómo en tierra de promesa uno está viviendo ahí, tranquilos, cómo está viviendo ahí para avanzar y sin embargo el pueblo se empezó a extraviar, ¿sí? Y pues después avanzamos y dijimos acerca de los peligros que hay cuando una persona está dejando de conquistar, cuando una persona no está avanzando, y estuvimos viendo algunas de esas cosas. Bueno, esa es ya es la de hoy, la que tenemos, ¿sí? A ver, vamos a ponerla. Bueno, ok, aquí hacemos esta pregunta y decíamos, ¿cómo puedo saber yo cuando me estoy extraviando? Decíamos, número 1, cuando estoy dejando de conquistar. Número 2, cuando estoy sirviendo para que otros me vean. Número 3, cuando cuestiono de manera equivocada. Número 4, cuando le creo a personas ajenas y externas, como en el caso de Eva. Y número 5, cuando ya no quiero ir a la iglesia. Esas son alertas que nosotros podemos estar tomando para nuestras vidas, para saber si me estoy extraviando. Yo necesito saber, yo necesito tener bien claro dónde estoy parado, estar encontrando mi lugar y establecerme donde Dios me ha plantado. ¿Qué más vimos la semana o este jueves pasado? Ok, avanzamos. Hasta la siguiente, por favor. La siguiente. Nomás la siguiente. Ok, ahí. Entonces pues, hacemos el cambio y decimos las cosas correctas. ¿Cómo sé que voy por un buen camino? Y decimos número 1, cuando estoy conquistando. Eso es como yo voy sabiendo que voy por un buen camino. Cuando estoy conquistando de manera continua. Número 2, cuando estoy sirviendo para corresponder a Dios por lo que Él ya hizo por mí. No tanto para agradar, sino para corresponder por lo que ya hizo. Número 3, mis dudas las consulto y comento con la gente correcta. No me ando quedando atrás, no ando murmurando, no me ando escondiendo para hablar de que las cosas no están bien, de que aquí por qué esto, que aquí por qué el otro. No. Mis dudas las consulto y comento con la gente correcta. Estoy por un buen camino. Número 4, cuando tengo claro dónde estoy establecido. Si tú estás aquí porque necesitas tener claro que este lugar es bueno para tu vida, ¿ok? Número 5, cuando soy constante y comprometido en mi iglesia local, ¿sí? Esas son las cosas, algunas de las cosas que nos pueden decir que vamos por un buen camino. Muy bien, vamos a seguir hablando en esta misma línea, en esta misma dirección, con el título de Encontrando mi lugar. Y como les estoy diciendo al hablar de esta palabra, el propósito es alertarte, ¿ok? El propósito es ponerte en alerta para que puedas estar pues con los ojos bien abiertos y saber cómo está tu vida, cómo estás avanzando, o si te estás quedando atrás o estás retrocediendo. No estamos para descalificar, estamos para alentarte, para alertarte y que podamos seguir avanzando, porque el deseo de Dios para nuestras vidas es avance. Todos digan conmigo avance. Díganlo más fuerte, avance. ¿Ok? No es el deseo de Dios que estés en estancamiento, no es el deseo de Dios que estés en retroceso, no es el deseo de Dios que estemos en conformismo, no es el deseo de Dios que estemos en una comodidad permanente de donde ya no nos vamos, pero el deseo de Dios para nuestras vidas es avance. Ese es el deseo de Dios para nuestras vidas. Ahora, en ese sentido, hay una palabra que yo quiero compartir con ustedes en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 12 y 13. Hebreos, capítulo 12, versículos 12 y 13. Quiero que vayamos a esta palabra y que podamos verla juntos y poder comentar un poquito acerca de esto. Hebreos, capítulo 12, versículos 12 y 13, en la versión de la Reina Valera 60. ¿Cuántos tienen la versión 60 de la Reina Valera? ¿Sí? ¿Otros tienen otras versiones? ¿Qué versiones tienen? ¿Cuál? ¿Nueva versión? ¿Qué otras versiones tienen? ¿Igual? ¿La versión antigua? ¿Ok? Muy bien, hay varias versiones, vamos a leerlo primero en esta versión. Dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies,
para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Vuelvo a repetir: levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas y hagan sendas derechas para sus pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hay una instrucción, hay una invitación de Dios para nuestras vidas, y el contexto de esta cita, o para poder tener un entendimiento mejor acerca de esta cita, te lo voy a poner de esta manera. Ustedes asisten a una reunión como esta, a un lugar como este, a la celebración de la iglesia, porque ustedes vienen a ser entrenados, vienen a ser capacitados para la vida diaria con los principios de Dios para sus vidas, ¿ok? Y si tú estás aquí y yo no te digo lo que Dios espera de ti, si yo no me paro aquí para hablarte lo que Dios espera de ti, por temor a que nos vayamos a ofender, por temor a que nos vayamos a sentir o a incomodar, entonces yo estoy cometiendo un error, y estoy cometiendo un grave error, y estoy provocando con mi manera de compartirte que nos volvamos personas mediocres y que nos volvamos una iglesia mediocre, ¿ok? Y eso es un grave error. Pero si por otro lado yo te digo lo que Dios espera de ti, entonces lo que estamos haciendo es lo que dice la palabra de Dios. Estamos haciendo sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. La palabra de Dios es lo que trae una base firme y un camino firme para que nosotros podamos caminar de manera correcta. Entonces por eso digo, si yo dejo de decirte las cosas que Dios espera de nosotros, yo estoy provocando que nuestro camino, el camino que está ahí marcado, entonces esté todo, ¿cómo se le llama?, disparejo, y que tú puedas tener, que puedas estar dispuesto a falsearte un pie, a quedarte, o como dice aquí, a estar cojo. Entonces, lo que buscamos es que tú recibas la instrucción correcta. Ahora, vamos a ver en la siguiente versión, en la traducción del lenguaje actual. Fíjense cómo dice en la traducción del lenguaje actual. Dice: por todo eso, no debemos de confiar totalmente en Dios. ¿Perdón? No debemos dejar de confiar totalmente en Dios. Si la vida es como una carrera y ustedes tienen ya cansadas las manos y débiles las rodillas, cobren nuevas fuerzas. Dice: corran por un camino recto y parejo, para que el pie que esté cojo se sane y no se tuerza más. Está haciendo el énfasis en esta palabra, en el camino. Está haciendo el énfasis en que el camino esté bueno, en que el camino esté parejo, en que el camino esté recto, porque si el camino no está recto, dice entonces que el pie cojo no se va a poder sanar. Entonces, al leer esta palabra y en estas dos versiones, yo puedo entender que hay dos cosas que nos enseña esta palabra. O dos cosas por las cuales nuestro caminar se puede descomponer, ¿ok? Dos cosas por las cuales nuestro caminar se puede descomponer. Número uno, por la forma personal en que camino. Ahí le faltó una L, ¿verdad? Por la forma personal en que camino. Mi caminar personal. Discúlpenme mi voz, yo tenía un chorro de voz. Además me queda quedando un chisquete. Por la forma personal en que camino, yo voy caminando, entonces, según como yo camino, según como yo llevo mi vida, pues yo soy responsable de mi propia vida. ¿Estamos de acuerdo? Hay personas que, porque caminan mal, hablando de lo natural, después tienen problemas con sus pies, ¿verdad que sí? Hay personas que cuando vemos las suelas de los zapatos, está más desgastado un lado. ¿Cuántos han tenido ese problema? Que porque caminan mal propiamente, están más desgastados una parte de adentro o la parte de afuera de la suela. Chéquense sus zapatitos. ¿Ya les llegaron los pies, los zapatos? ¿Cómo están? ¿Están
¿Está corriendo parejo? O lo mismo pasa con las llantas de un carro. Si un carro no trae una buena alineación y balanceo, los carros pueden ir así, y ahí van, y ves el carro, ves la llanta, y ves que como está, no tiene una buena alineación y balanceo, está gastada más de un lado que de otro. Entonces, mi caminar personal me lleva a mí a estar yendo bien o a estar yendo equivocado. Pero voy a repetir, causas por las que nuestro caminar se descompone por la forma en que camino. O sea, yo soy responsable de mi propia vida. Declara, yo soy responsable de mi propia vida. Si yo peco, ¿quién tiene la consecuencia? Yo. ¿Verdad que sí? Si yo hago bien, si yo obedezco la voluntad de Dios, entonces, ¿quién tiene la consecuencia? Yo. La bendición viene sobre mí. ¿Sí? Entonces, por la forma personal en que camino, yo obtengo bendición o también en mi caminar estoy descompuesto. Yo necesito revisar mi caminar personal. ¿Cómo estoy caminando yo? Porque no le puedo echar la culpa a los demás si yo no estoy haciendo mi parte. Número uno, y esa parte es muy importante, y nadie podemos eludir esto, no podemos hacer las víctimas y decir, estoy pecando porque me pasó esa muchachona y ¡ay, Dios! Entonces, pues, ¿qué quieren que haga? Si Dios no quisiera que pecara, ¿para qué me pone esa muchachota? ¿Verdad? Que se tapen todas. ¿Es así el asunto? Bueno, es de las dos partes. ¿Verdad que sí? Ni estemos tan destapados y hay que cuidar nuestro caminar. ¿Verdad? Cuidar mis ojos, cuidar los pensamientos que permito que entren a mi cabeza para que haya un equilibrio en mi vida. Yo decido por mi vida. Pero número dos, ¿puedes poner el número 2 por favor? Porque el camino está torcido y entonces me lastimo al caminar. Si tú constantemente estás caminando por un camino empedrado, por un camino torcido, te vas a lastimar tus pies. Hace algún tiempecito, un grupito de aquí de la iglesia, nos fuimos a Matacanes. ¿Cuántos han ido a Matacanes? ¿Cuántos han ido a Matacanes? Dice Marta que quiere ir. ¿Cuántos quieren ir a Matacanes? Hacemos una expedición a Matacanes. Bueno, saltos de 15, 20 metros al agua. ¿Sí? Pero te hablo de esto porque cuando uno va a un paseo como este, que es un deporte extremo, el mejor zapato que te quieras llevar, o el más ad hoc para ese camino, te lo vas a echar. Y estuvimos llevando diferentes tipos de zapatos. Unos llevaban unos guaraches de esos de llantas, ¿cómo se llama? Escuela de llanta, ¿verdad? Y no, pues con esto sí la hago. Yo llevé unos acá, unos Nike acá de camino, todo muy loco. Y no, hombre, llegué con los zapatos desechos. ¿Por qué? Porque el camino está torcido. Piedras, agua, ramas, espinas, y andas entre piedras chiquitas y vas. ¿Sí? Entonces, si el camino está torcido, tarde o temprano tus pies se van a lastimar. Y entre más tiempo yo esté caminando por esos caminos torcidos, entonces voy a estar más lastimado de mis pies. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en esto? Entonces, por eso decimos, la número 1, la forma personal en que camino, y la número 2, porque el camino está torcido y me lastima. La número 1 tiene que ver con mi decisión personal de vivir conforme a la voluntad de Dios, pero la número 2 tiene que ver con vamos a decir, con lo que se te comparte, o con lo que yo como pastor, o con todo lo que compartimos en la iglesia, tú recibes. Escuela de Siervos, los jueves y domingos, Osana Hogar, las diferentes reuniones que tenemos, todo esto tiene que ver con un camino. Y si nosotros como iglesia, como ministerio de Osana, que estamos dando un camino torcido, y digo torcido porque a veces, les repito lo que les dije al principio, la gente a veces no quiere decir las cosas como la palabra de Dios las menciona, porque tenemos miedo a que la gente se vaya, porque tenemos miedo a que la gente se sienta, porque tenemos miedo a que la gente se incomode, y ya no voy porque después te van a decir. Pero lo cierto es que al no decirte la verdad,
de las palabras de Dios, de los principios de la palabra de Dios, entonces realmente lo que en realidad está sucediendo es que estás yendo por un camino torcido. Y tarde o temprano te vas a lastimar y va a ser tanto lo que te ha lastimado que entonces va a suceder lo que dice la palabra, que vamos a quedarnos cojos. Y entonces lo que se hace con las personas cojas, y por eso lo está diciendo la palabra, el libro de Hebreos, es que a los cojos, vámonos, fuera del camino, ya no sirve, vámonos para afuera, ya no sirve, vámonos para afuera. Y dice, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y no solamente es el hecho de decir, no te preocupes, todo va a estar bien. No es ese sentido. El sentido es poner atención en el camino. ¿Estamos en esto? El asunto es poner atención en el camino. ¿Sí? Si yo me ocupo y todo lo que hacemos como iglesia nos ocupamos en que el camino esté recto, entonces estamos haciendo nuestra parte. Si el camino está recto y tú quieres seguir pisando chueco, ese es tu problema. ¿Sí? Pero aún así, nuestro trabajo es que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, que sea restaurado. Como siempre poniendo la atención en que el camino esté bien. ¿Estamos de acuerdo? Tú tienes una responsabilidad, la iglesia tiene otra responsabilidad. Si cada quien tomamos la responsabilidad que nos corresponde, entonces nuestro caminar va a ser correcto. Dios quiere que tú camines bien. Dios no quiere que tú estés torcido, ni caminando cojo, y mucho menos a punto de ser desechado de ese camino. Dios quiere que permanezcas en el camino. ¿Estamos de acuerdo? ¿Amén? Entonces, yo quiero decirte después de esto, porque el escritor está diciendo, y nosotros estamos tomando esa responsabilidad, que nosotros tenemos eso, una responsabilidad con ustedes. Entonces, con relación a Dios, yo quiero decirte esto: Dios nos ve en todo lugar, Dios nos ve en todo momento. El Padre se fija en dónde estamos, dónde no estamos, qué hacemos, qué no hacemos, qué decimos, qué no decimos, qué pensamos, qué no pensamos. Pero Dios se fija de una manera especial en cómo nos movemos con relación a la iglesia, en cómo actuamos con relación a la iglesia. Y ya estoy hablando de una iglesia local, de un ministerio local, ¿sí? Dios nos ve en todos lados, pero el Padre se fija de manera especial cómo nos movemos con relación a la iglesia local. Hay una especial atención de Dios sobre ti y sobre mí cuando tiene que ver con la iglesia local. Tú puedes decir, bueno, ¿y por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué precisamente con la iglesia local? ¿Por qué no en otro lugar? ¿Por qué Dios aquí? Porque es el lugar en donde estamos siendo enseñados. Porque es el lugar en donde tu manera de pensar está siendo transformado. Porque es el lugar en donde después de que recibo lo que se espera de nosotros, o lo que Dios espera de nosotros, es que empecemos a pensar bien, a hablar bien y a actuar también de manera correcta. Es aquí donde empiezo a poner en práctica el cambio que digo que estoy teniendo en Dios. ¿Sí? Es aquí donde empieza todo. ¿Sí? Esto lo podemos ver como un cuartel. Y es aquí donde yo empiezo a poner en práctica lo que estoy recibiendo. Si aquí empiezo a poner en práctica, si aquí empiezo a tomar la palabra y empiezo a enderezar mi propio caminar, y el camino está parejo, entonces vamos bien. Vamos bien. Pero si el camino no lo están poniendo parejo y yo me aferro a seguir caminando por mi propia cuenta o con los pies chuecos, mi papá siempre nos decía, no arrastres los pies, no. ¿Verdad? No arrastres los pies, no. Cuando cruza la calle, fíjense para los dos lados. ¡Pum! Pasamos corriendo sin voltear, ¿verdad? Gracias a Dios, hermanos. Aquí estamos, ¿verdad? Pero esa es la manera en cómo se corrige nuestro caminar. Y lo mismo es con la palabra. Se nos da instrucciones para que hagamos las cosas de manera correcta. Ahora, aquí aprovecho para decirles lo que ya he comentado en otras ocasiones, las tres funciones que desarrolla
en particular Ministerio Osana. ¿Sí? Y decimos que Osana es como una clínica. Y hemos dicho que es una clínica porque es donde se dan alumbramientos y es donde hay restauración en la vida de las personas. ¿Ok? Restauración en la vida de las personas. Número 2, Osana es un centro de capacitación, porque es el lugar donde vienes a ser precisamente eso: capacitado, enseñado, adiestrado, equipado. Y todo esto se da en las diferentes reuniones donde tú estás escuchando la palabra de Dios, particularmente, vuelvo a repetir, en la escuela de siervos. Y número 3, Osana es como una plataforma de lanzamiento, porque en la medida que yo voy pasando el proceso, el deseo de Dios es que yo sea catapultado al cumplimiento del propósito, es que yo esté viviendo en el cumplimiento de mi propósito, que yo esté experimentando la vida del reino y que yo me esté dando cuenta que los principios de la palabra de Dios funcionan, que no son solamente teorías o que no son solamente cosas teóricas, sino que son realmente prácticas y que funcionan a cualquier persona, sea quien sea, esté en el lugar donde esté, pero con el deseo de abrazar la palabra de Dios y caminar con ella. Nos funciona la palabra de Dios. Entonces, si yo empiezo poniendo atención en las cosas de la iglesia, en las cosas en donde estoy siendo enseñado, en donde realmente mi manera de pensar tiene que cambiar. Yo no sé cómo tú veas el venir a la iglesia. Yo no sé para ti realmente qué sea la iglesia. Eso es como nosotros lo vemos. Y eso es lo que nosotros te queremos presentar, y eso es lo que nosotros te estamos ofreciendo. Si tú puedes ver la iglesia, y particularmente Ministerios Osana, de esta manera, entonces tú vas a ver, según en donde tú estés, va a ser al lugar que tú necesitas primero llegar. Si tú necesitas una restauración en tu vida, entonces tú vas a ver Osana como una clínica, y la palabra de Dios te va a estar restaurando, el agua viva de su presencia te va a estar restaurando. Si tú ya avanzaste, si tú quieres aprender más, entonces tienes que estar atento, tienes que estar parando oído, parando oreja, para poder estar recibiendo la palabra de Dios, tomar nota y empezar a poner en práctica. Y si tú dices, bueno, yo ya sé suficiente palabra de Dios, ya me sé todo al revés del derecho, hay gente que lo dice. Bueno, lo que necesitas es, vamos a lanzarte para que estés cumpliendo el propósito. Como tú estás, es como tú vas a ver Osana. Pero de nuestra parte, eso es lo que te estamos ofreciendo. Entonces, te digo, si empezamos poniendo atención en las cosas de la iglesia, que es donde estamos siendo enseñados, y si tú empiezas a ver que estoy respondiendo correctamente en las cosas de la iglesia, del ministerio local, entonces Dios me empieza a confiar cosas mayores. Dios me empieza a confiar cosas mejores, no solamente en las cosas del ministerio, sino aún o además también fuera de la iglesia, también fuera de las cuatro paredes de lo que hago aquí. Dios nos empieza a bendecir. Entonces te vuelvo a repetir, Dios se fija de manera especial en cómo nos movemos con relación a la iglesia. Cuando hablamos que el deseo de Dios es que avancemos, que el deseo de Dios no es que nos quedamos estancados, sino que veamos una vida de conquista y de avance. Yo les pregunto, ¿cuántos lo creen que eso es el deseo de Dios para sus vidas? ¿Cuántos creen que es el deseo de Dios para sus vidas? ¿Sí? Tú estás aquí por eso, ¿ok? Tú estás aquí por ese asunto, y yo estoy compartiendo también en ese sentido. Entonces, si hablamos de que es el deseo de Dios, vamos arriba, vamos más allá, puedes lograr más cosas, no te conformes, puedes ir más lejos, ¿sí? Y entonces estamos ahí a lo mejor en la estrella roja, si voy, no voy, bueno, está bien, yo creo, y empiezo a avanzar, y en ese sentido entonces tiene que haber hasta cierto punto exigencias. Hay una exigencia
Y la exigencia siempre va a ser buena para nosotros, aunque a veces no nos guste. Va a ser bueno el hecho de que en áreas de nuestras vidas se nos exija, porque hasta que se nos exige vamos a ser mejores. Si en la vida paso sin exigencias, si en la vida, imagínate, estoy casado, no llevo para el chivo, no pasa nada, viejo, comemos de amor. Pues ¿cómo que no va a pasar nada? Te me vas a buscar jale y me traes el chivo, si no, ¿de qué vamos a comer? Hay una exigencia, y así lo podemos hacer en todas las cosas. Hay una exigencia en todo. Entonces en la iglesia tenemos que entender también esta parte. Hay exigencia, pero la exigencia es con el propósito de ir a cosas mejores. El jueves pasado, en la reunión que tenemos al final, un grupo de personas, yo les compartí una parte que no está aquí en la presentación, pero del libro de Marcos, capítulo 10, versículo 17 al 22. En esta parte de Marcos, capítulo 10, se habla acerca de la historia del joven rico. ¿Cuántos conocen la historia del joven rico? ¿Sí? Yo les comentaba que la historia del joven rico se menciona en Mateo, en Marcos y en Lucas. La conocemos, ¿verdad que sí? ¿Cuál fue el final de esta historia con relación al joven? Se fue triste, ¿sí? Porque tenía muchas riquezas. Pero cuando este joven rico llega delante de Jesús, sabemos la historia, maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le dice, los mandamientos sabes, y le da la lista de los mandamientos. Este hombre está escuchando. Cuando Jesús termina de hablar, este hombre dice, maestro, todo esto guardado desde mi juventud. Pero el versículo 21 de Marcos capítulo 10, si quieren búsquenlo, el versículo 21 en sus Biblias, no va a aparecer aquí, búsquenlo. Y te quiere decir que, como decimos hoy los chavos, lo amé. Marcos 10, 21, el versículo en particular es el 21. No quiero. ¿Lo tienen? ¿Alguien lo quiere leer? Ok, hay una pequeña frase que no se menciona ni en Mateo ni en Lucas. La pequeña frase es, y Jesús mirándolo, le amó y le dijo. Todos digan, mirándolo, le amó y le dijo. ¿Por qué es bien interesante esta frase? Porque este hombre llega con Jesús y dice, Señor, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Yo le pregunto, ¿para qué estamos nosotros aquí? Entre otras cosas, estamos hablando que estamos aquí para aprender, para poner en práctica, ¿verdad que sí? Entonces, este muchacho, no sé qué edad tenga, o adulto, no sé, este hombre llega con Jesús con ese mismo propósito, con ese mismo fin, aprender. Él quiere aprender. Puede haber una inconformidad y puede haber un deseo de ir más allá en su corazón y puede ser genuino. Por eso pregunta y llega de una manera muy sorprendente, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Quiere más, no está conforme con lo que tiene, con lo que es, quiere más. A lo mejor con su riqueza ya probó de todo y dice, pues no me llena. Entonces busco a Jesús, la respuesta de mi vida va con Jesús. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice, bueno, lo primero, lo básico, los mandamientos. Este hombre dice, bueno, todo esto guardado desde mi juventud. Y luego dice, y Jesús le amó y le dijo, con eso es suficiente, vente, sígueme, vámonos a avanzar, vamos a servir a Dios, no importa lo demás, con esto es suficiente, no te preocupes por lo demás. O sea, el hecho de que diga la palabra, Jesús le amó
y le dijo, no, aunque le ama, Jesús no deja de decirle lo que le tiene que decir. Porque lo ama, le dice, te falta una cosa. Porque lo ama, le está poniendo el camino parejo. Porque aparentemente este muchacho, este hombre venía caminando y probablemente él pensaba que estaba bien. Y cuando ve el camino de los mandamientos dice, muy bien, el camino está recto, entonces está bien, vas bien, pero en tu pie tienes un problemita, estás cojeando algo, estás batallando en tu manera de caminar. Y Jesús dice, amándole, le dijo, vete todo lo que tienes, dale a los pobres, vas a hacer tesoros en el cielo. Toma tu cruz y sígueme. Jesús le está hablando la verdad, no porque lo odia. Jesús le está hablando la verdad, ¿por qué? Porque lo ama. Pero resulta que en las iglesias, cuando se habla la verdad, la gente lo malinterpreta y dice, es que el pastor lo hizo por mí. Ya no voy a ir a esta iglesia, porque nomás me están tirando pedradas. Alguien le dijo al pastor lo que yo soy o lo que yo hacía. ¿Sí? Yo no quiero ir ahí. No te lo digo porque te odie, porque te amo. Quiero compartirte la verdad. Y aunque a veces parezca, no sé, tú tienes la percepción. Yo estoy aquí enfrente, yo no me veo. Ahorita que te estoy hablando, tú me estás viendo a mí. Tú puedes tener una percepción, la que tú quieras. Pero lo cierto es que lo que nos va a compartirte es el hecho, es esta misma cosa que movía a Jesús. El amor es esta persona. No porque Jesús nos ame, nos va a pasar las cosas. Dios no es un Dios pasalón. Todos digan conmigo, Dios no es un Dios pasalón. La gente dice, si me ama, pero tiene que pasar. Si me ama, no me va a decir nada. Si me ama, va a permitir que siga haciendo lo mismo, al bien que me ama mucho. ¿Sí? Los hijos piensan eso de los papás. Las ovejas piensan eso del pastor. Los empleados piensan eso del jefe. Y si mantenemos esta manera de pensar, estamos nosotros, nuestro caminar está chueco. Mi caminar está chueco. ¿Ok? Mirándole, le amó y le dijo. Le está dando una instrucción fuerte. Una sola cosa te falta. Una sola cosa te falta. Vende todo lo que tienes de los pobres y ven y sigue. Entonces, la iglesia, la celebración de la iglesia, donde vienes a aprender, venimos a eso, a que nos lleguen a decir de pronto que nos falta, a que me lleguen a decir en un momento determinado por dónde me estoy yendo chueco. Y si me dicen por dónde me estoy yendo chueco, o si por ahí cuando yo doy una palabra y a alguien le cae el saco y alguien dice, lo está diciendo por mí, yo no sé si lo sabía de ti o se te acomodó. Lo cierto es que si te está cayendo el saco, tú necesitas ponértelo, porque esa palabra va a redireccionar tu vida. ¿Ok? Y no es para que te ofendas ni para que te vayas, sí para que te incomodes, para que avances, no para que te quedes estancado. ¿Ok? Dicho la introducción anterior, vamos a entrar al tema. Y por eso creo que hay tres cosas, por lo menos, que el Padre observa de nosotros en nuestro caminar a la iglesia, como miembros. Y vamos a enfocarnos en esto ahora. El Padre me voltea a ver en la iglesia, ¿sí? Y lo que te voy a decir tiene el fin de poner el camino derecho, firme, parejo,
para que tú puedas caminar. El camino va a estar firme. Yo espero que ya no dependa del camino. Yo espero que cuando tú lo escuches y lo recibas, yo espero que tampoco dependa de que sigas caminando chueco. Si cada quien hacemos nuestra parte, ya le hicimos, ¿no? Ya le hicimos. Y son cosas muy sencillas, pero que creo que son importantes. Número 1, constancia en la iglesia. Constancia en la asistencia en la iglesia. ¿Cuántas veces vas a trabajar? ¿Cuántos días a la semana trabajas? ¿Cuántos días a la semana? ¿Cuántos trabajan 5 días? ¿Cuántos trabajan 6? ¿Cuántos trabajan 7? De 5 para arriba, ¿no? ¿Cuántas veces van a la escuela? ¿Cuántas veces van a la escuela los que estudian? 6 también. ¿Cuántas? 5. ¿Cuántas veces vas a la celebración de la iglesia? ¿Cuántas? A la semana. No cuántas celebraciones hay en la iglesia, cuántas veces tú vas, cuántas veces tú vienes a la celebración de la iglesia. Ya sabemos que hay 2, por lo menos las generales, ¿ok? Y son jóvenes, vienen el sábado también. Déjame hablar de lo que la gente cuenta. ¿Sí? Lo que la gente cuenta, apunten. La gente dice, no voy a la iglesia porque tengo un compromiso. ¿Sí? ¿Cuántos no han venido a la iglesia porque tienen un compromiso? No han venido a la iglesia porque tienen un compromiso. Yo les pregunto, ¿no has establecido el venir a la iglesia como un compromiso? ¿Qué el venir a la iglesia no es un compromiso? Y es cierto, aquí no te pagan, por lo menos económicamente, pero sí al venir, al aprender o al estar en posición de servir, de verdad hay beneficios. A lo mejor porque no los puedes ver con estos ojotes, por eso no los valoras. Y entonces, pastor, yo voy a la iglesia mientras no tengo un compromiso. Chulos, preciosos. Todos digan conmigo, el venir a la iglesia es un compromiso. Estoy poniendo el camino parejito, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Estoy poniendo el camino parejito. La gente dice, no voy a la iglesia porque ando bien cansado. No es el Dios donde podamos encontrar nuestro descanso. Yo te aseguro que sucede un cambio aún en nuestro cuerpo físico cuando empezamos a alabar y adorar a Dios. La Biblia dice que Dios multiplica, escuchen bien, Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Si tú multiplicas 1000 por 1, ¿cuánto te da? 1000 por 1, 1000. 1000 por 0, 0. Pero en Dios, 1000 por 0 te da 1000. Porque Él multiplica las fuerzas al que está en ceros. 1000 por 0, según las matemáticas de Dios, es 1000. ¿Ok? 1000 por 0 es 1000 según Dios. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Entonces, si yo vengo de pronto, ay, es que tanto estrés, ay, es que quiero descansar, y quiero tirarme en mi cama y prender la tele, agarrar el control y... ¿eso es descanso? Te estás llenando de más basura de la que no tienes idea. Pero cuando venimos y empezamos a alabar, a pesar de cómo me siento físicamente, empezamos a ver un cambio en mi cuerpo físico.
Muy parecido. La gente dice, no voy a la iglesia porque me siento mal. Sí iba a venir, pero me empecé a sentir mal. Me dolía mucho la cabeza. Es muy parecido. Cuando tú vienes con una certeza y con una convicción, cuando yo hago lo correcto, yo voy a ver también el respaldo de Dios para mi vida. Mi sanidad, de verdad lo experimentas. Muchas veces la gente se queda en su casa y pierde ese tipo de bendiciones, ese tipo de beneficios y sigue estando enfermo porque prefirió quedarse que venir a encontrar en Dios su sanidad. La gente dice, no voy a la iglesia porque tengo que distraerme. Oye, ya trabajé toda la semana, tengo que distraerme. O lo que llega a suceder, no voy porque hace mucho calor, porque hace mucho frío, porque está lloviendo, por eso no voy. Pero Dios sabe que estamos llenos de excusas.